Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Nat y esto es Nat Entre Libros. Como pueden ver en el título de hoy, decidí hacerles un video un poquito diferente. No sé si voy a hacer esto con todas mis sagas y libros favoritos, pero sí que planeaba hacer esto porque he visto constantemente este como gran debate de si vale la pena leer Cazadores de Sombras, que son muchísimos libros, muchísimas sagas, y para eso preferí hacerles como una pequeña lista de razones por las que yo considero que sí podría valer la pena leer estos libros. Ojo, también entiendo que habrá gente a la que no le gusten estos libros, esta saga, los personajes como a todos, y eso está bien. Pero me gustaría que también quisiera la gente entender y aprender desde su propio juicio, no solo por las opiniones de los demás. Así que por eso espero que estas razones que les voy a dar les den un indicio de por qué deberían darle una oportunidad a esta saga de Cazadores de Sombras. Y bueno, sin más por el momento, vamos a comenzar. Claramente no va a haber ningún spoiler aquí, o voy a tratar de que no haya ninguno. A quien no sepa, Cazadores de Sombras es una saga, bueno, una saga de sagas, que se empezó a publicar en 2007 y por Cassandra Clare, que es la autora, y desde ahí tiene muchísimos años publicándose. Tiene en total 6 sagas, que son Cazadores de Sombras, Instrumentos Mortales, Cazadores de Sombras, Los Orígenes, Cazadores de Sombras, Renacimiento, Cazadores de Sombras de las Últimas Horas y The Wicked Powers, que esa creo que en teoría es la última, aunque he visto rumores de que ya se anunciaron más, pero hasta donde sé esa es la última. Y la sexta, que es como un spin-off de 2 personajes, que no tengo el título en español, pero acá les voy a poner el título. Y pues la premisa de todo esto se basa en que hay unos guerreros, mitad humanos, mitad ángeles, que combaten contra los demonios y se protegen a los mundanos y mantienen el orden del submundo, que son el mundo donde viven criaturas como vampiros, hombres lobo, etc. Pues bueno, pues básicamente, como ya les dije, son 6 sagas, más libros complementarios. Estas sagas son, la mayoría son trilogías, excepto la primera saga, que es la principal, que son 6 libros, pero en general son trilogías, pero siguen siendo bastantes libros. Entonces hay mucha gente que se debate si vale la pena leer los 18 o 20 libros que hay hasta ahorita, más los que faltan por publicar, si realmente se pueden leer por individual o si en serio vale la pena la historia como para querer leer completamente todos los libros. Como ya les mencioné en el principio, yo sé que hay gente, o que no a todos nos van a gustar los mismos libros, y también sé que puede que no te emocione leer sagas tan grandes, porque algunos de mis amigos que leen también se sienten así. Pero el punto es que también hay gente que decide no leer los libros solo por opiniones de otras personas, y yo siento que para decidir no leer un libro o algo por el estilo tienes que hacerlo bajo tu propio criterio. A lo mejor probando la cosa, o en este caso leyendo uno de los libros, para entender si te podría gustar o no. Como es en este caso de una saga tan grande, lo principal, o por lo menos lo conveniente para saber si te gustaría, sería leer por lo menos los primeros 3 libros de la saga principal. ¿Por qué los primeros 3 libros? Los primeros 2 se nota muchísimo cómo Cassandra Clare apenas estaba aprendiendo su estilo de escritura, cómo le gustaba describir cosas, hacer ciertas acciones. Entonces son probablemente los dos libros más flojos de todas las sagas que ha hecho. Y probablemente eso desanime a muchos lectores que noten de inmediato estos errores. Así que posiblemente, si no lees más allá de esos 2 libros, puedas dejar esa saga a medias pensando que todos son iguales, cuando no. A pesar de los años se ha visto la gran evolución que ha tenido Cassandra como escritora. Empecemos con las razones. Ya les expliqué un poquito acerca de por qué debes darle una oportunidad a las cosas. Y una de mis primeras razones es que hay una gran diversidad de personajes. Desde su primera saga, Cassandra Clare ha buscado que en todos sus libros, por lo menos, haya algún tipo de representación distinta, para demostrar que, así como en el mundo humano,
en el mundo de los cazadores de sombras también hay muchas personas muy diferentes. Tenemos distintos tipos de representación. Tenemos representación trans, representación LGBT. De esas dos tenemos representación de autismo, de algunas enfermedades mentales, de algunas discapacidades y sobre todo de demostrar que tanto hombres como mujeres pueden ser exactamente iguales. No en esa vuelta. No hay probablemente un solo personaje con el que no te identifiques o no te encariñes. Con tanta variedad que hay en todos sus libros, encontrarás al menos una historia o un personaje con el que te encariñes más, te sientas identificado y pienses que por fin ves un reflejo de ti. A mí me pasó con algunos personajes de la saga de Renacimiento, también como con el personaje probablemente más conocido, que es Magnus Bane, que es un brujo. Si a ti te gustan las sagas con muchísima aventura, muchísima acción, muchísimas peleas o muchísimos momentos de tensión, probablemente esta sea esta gran saga sea una de las que quieras leer. ¿Por qué? Porque en ningún momento de ninguno de los libros te quedas tranquilo. Siempre hay peleas, siempre hay acción, siempre hay combates, siempre hay nuevas formas de ver cómo se solucionan los problemas. Y eso es algo alucinante. Hay muchísimas escenas de acción que te mantienen al filo del asiento porque en serio quieres saber qué va a pasar. Y además te entiendes cómo está sucediendo todo. La forma en que narra eso Cassandra Clare es muy interesante, sobre todo en los libros posteriores a su saga principal. Por ejemplo, en la saga de Renacimiento, que es una donde se muestran muy bien las escenas de acción. También obviamente hay muchas escenas tristes. Si te gusta llorar por personajes, aquí vas a llorar muchísimo porque hay momentos de muchísimo dolor entre familias, entre amigos, entre parejas y vas a sufrir en serio en algunos momentos. No en todos los libros, pero sí en algunos muy específicos donde te vas a poner a chillar en serio. Y a la par de esto también hay muchos momentos muy divertidos con algunos personajes que tienden a ser a lo mejor el alivio cómico, pero que nunca se sienten muy forzados. Se siente como que así es la personalidad de los personajes y te diviertes mucho con las interacciones que tienen estos mismos personajes con los demás. También cómo se relacionan entre sí, viviendo las situaciones de tensión que están viviendo. Es muy alucinante cómo ella plasma todos esos momentos y puede haber un momento muy triste o muy de tensión y tener un momento gracioso. ¿Son lo mismo? No. Cada saga tiene su propia historia y a pesar de que la premisa principal de todo este mundo es cómo hay estos guerreros que luchan contra el mal, cada uno tiene su propio villano, por qué está sucediendo esto, por qué está pasando esta otra cosa. Y con eso también entramos a que cada uno mantiene su propia esencia. Apenas yo he leído 4 de las 5 sagas publicadas, todavía no leo las últimas horas, pero de esas 4 tengo muy claro cómo es el sentimiento de cada una. No se siente repetitivo, no se siente como que todo está pasando de nuevo como en la saga anterior y no se siente como que estamos viviendo lo mismo. Cada uno tiene su momento, cada uno tiene su propia forma de ser, además de que claramente están ambientadas en distintos momentos. Podrás entender por qué cada una tiene a lo mejor su personaje favorito, su parte importante de las tramas y por qué hay gente que ama más unas que otras. El siguiente es acerca de los lugares donde se desarrollan. La verdad es que Cassandra Clare decidió tomar todo el mundo para abarcar este mundo donde hay cazadores de sombras. Hay muchos cazadores de sombras alrededor del mundo según estos libros y hemos conocido cazadores de sombras en distintos lugares y en distintos momentos. Tenemos en Londres, en Nueva York, en Los Ángeles, en México, en Argentina, en París, en Italia, en Japón, en todos lados hay cazadores de sombras. Y eso también implica que haya algunos guiños de esas culturas en los libros.
Por ejemplo, una de las más importantes es, bueno, una de las que más me gusta, obviamente por ser mexicana, es en la saga de Renacimiento, donde tenemos algunos personajes que provienen de México y en donde descubrimos unas cuantas cosas más sobre cómo es el cazador de sombras en nuestro país. Entonces probablemente vas a querer buscar si hay alguno de tu país. Y aunque no siempre aparecen de todos lados, también conoces personajes que provienen de ahí, lo que te hace sentirte identificado con ellos porque también entiendes algunas cosas de su contexto cultural. Y a la par diría que del punto anterior también tenemos que la trama se mantiene bastante sólida en sí. Muchas de las cosas que ya se plantearon se han quedado así, ella no ha sido inconsistente con su canon, aunque sí hay algunas cosas que si te pones a sobreanalizar puedes ver que estuvieron movidas para que todo quedara de acuerdo al plan, pero hay muchísimas otras que en general se mantienen estables. Diría que son pocos los errores que hay en algunos libros y eso no lo entiendo porque a fin de cuentas hay libros que tienen 15 años de diferencia entre que fueron publicados y a lo mejor un poco más en lo que fueron escritos. Por ejemplo, el primer libro, que es Ciudad de Hueso, y entre el libro de el personaje de Magnus Bane, donde se explican otras cosas. Pero a fin de cuentas se mantiene un canon bastante sólido y da igual que todas las personas, y ella parece tener bastante claro qué es lo que quiere en su mundo, qué es lo que va a suceder y por qué va a suceder. A fin de cuentas parece que a pesar de sacar libros al loco, tiene muy clara la idea de lo que está deseando hacer para cuando lleguen los futuros libros. Y a diferencia de muchas otras cosas, no se sienten como libros puestos para el gran final, sino que se sienten como historias auténticas que son parte de esa historia que se va contando. Como les había comentado con respecto a la diversidad y los tipos de personajes, también hay muchos que son muy entrañables. No hay ninguno que se sienta como una repetición de los otros, hay muchas variaciones, hay muchos tipos de personajes y hay muchísimos tipos de personas. Además de que ella misma hace una reflexión en sus sagas de distintos temas que se van tratando, como por ejemplo el mismo machismo, porque en algunos de sus libros se muestran como en algún punto de la historia las mujeres tampoco eran cazadoras de sombras, sino eran simplemente las mamás de estos héroes. Y como poco a poco eso va cambiando conforme los años pasan y como ellas demuestran que son igual de fuertes, de poderosas y de inteligentes como para lograr una pelea justa. Bien, otro tipo de cosas que muestra es, por ejemplo, la homofobia. Y es que en algunos de los libros se demuestra que esta sociedad de cazadores de sombras también es bastante homofóbica y tradicional, dejando claro que muchas veces las parejas homoparentales, donde haya más de 2 personas y donde se demuestre que un hombre no es hombre porque le gustan los hombres, no es bien aceptado y recibido en esta sociedad. Así que como esos personajes que son parte de la comunidad van luchando contra eso para demostrar que siguen siendo cazadores de sombras, siguen siendo familias y siguen siendo personas. Y también si te gustan mucho las criaturas más allá de los guerreros y esto, tenemos muchos tipos de criaturas, tenemos demonios, tenemos hadas, tenemos hombres lobo, tenemos vampiros, tenemos brujos. Y hay muchísimas explicaciones de dónde salen estos, de por qué tienen ciertos poderes, ciertos aspectos y cómo es que también entre ellos ninguno es 100% igual. Eso es de lo más bonito de todo esto, porque a fin de cuentas también se rompen ciertos estereotipos durante toda la saga, demostrando que a fin de cuentas las personas son iguales, da igual de dónde vengan. Y bueno, esta última parte es sobre una pregunta que se hace muy seguido. Y es que veo constantemente la pregunta de ¿puedo leer cierto libro sin leer los demás? Es una pregunta complicada porque generalmente lo que quieren leer es la saga de Orígenes, que es prácticamente la mejor que ha escrito Cassandra Clare hasta ahora. Tiene un muy buen triángulo amoroso, muy buenos personajes, momentos muy tristes y el epílogo de Princesa Mecánica es muy doloroso. Pero no sabríamos muy bien qué explicar, porque a fin de cuentas todas son historias conectadas. No es como que todo lo que pase en cierto libro lo vas a ver en el siguiente,
pero sí que hay personajes, momentos, historia, por ejemplo, específicamente de ciertas batallas importantes que a lo mejor se mencionarán y tú no vas a entender. Diría que Orígenes sí la puedes leer por separado. Hay mucha gente que ha empezado con Orígenes, pero les debo decir que hay algunos spoilers de lo que puede o no pasar en los siguientes libros, entonces también es bajo su responsabilidad si quieren leerlos. En cuanto a los demás, por ejemplo, Renacimiento, Las Últimas Horas y la trilogía Malek, les diría que no se pueden leer sin haber leído los demás libros. ¿Por qué? A fin de cuentas te spoileas todo lo que viene en los libros anteriores, porque claro, hablan de esos eventos como ya pasaron. También hay cosas que no vas a entender porque te van a mencionar objetos, momentos, personajes y demás que probablemente no comprendas o no conozcas y quieras abandonar el libro porque no entiendes de qué están hablando. No necesariamente tiene continuidad esto, pero sí es recomendable que te leas todos porque a fin de cuentas son una historia conjunta de todas las sagas y la trilogía. Entonces realmente sé que esta no es una saga para cualquiera porque son muchísimos libros, pero si te vas a adentrar tienes que tener en cuenta que no puedes leer los libros como quieras porque te vas a spoiler y probablemente vas a querer dejarlos. Los únicos que yo diría que sí podrían ser los de Orígenes, como ya les dije, porque pues son una historia cerrada, pero a fin de cuentas en el último libro te vas a spoilear parte de lo que sigue de Ciudad del Fuego Celestial, entonces tenlo en cuenta por si quieres empezarlos, pues mejor empieza con los primeros y seguirte, y así no quieres seguirlos, pues puedes leer solo la saga que querías. Como ya les dije, yo siento o considero que esta saga sí vale la pena. A mí me ha gustado muchísimo, me ha acompañado durante muchos momentos y considero que puede hacer feliz a muchas otras personas, pero no se dejen influenciar por todo lo que digan otros creadores, otras personas, y tengan su propio criterio, lean los libros si desean saber si les gusta o simplemente no los lean, pero tengan en cuenta que habrá mucha gente que los siga recomendando porque a fin de cuentas es una saga muy popular. Espero que les haya gustado este video, que les gusten estas razones, que los hayan movido a querer leer estos libros, y si fue así, díganme si ya los leyeron, cuántos han leído y si tienen curiosidad de saber qué va a pasar. Y por favor no spoilers en los comentarios. Solo díganme si tienen ganas de ver los libros que vienen o si piensan que ya fue suficiente.